岡本醤油ヌードルです。私たちは美味しい醤油ラーメンをご用意してますから、どうぞいらしてください。Konbanwa, parceritos, los saludos desde la ciudad de Nishinomiya. Me encuentro en un restaurante muy famoso en esta ciudad que se llama Okamoto Shoyu Narol. Hoy quiero que me acompañen para que veamos cómo se prepara el ramen original, el verdadero ramen aquí en Japón. Vamos a tener la oportunidad de entrar aquí a una cocina japonesa. Nos dieron permiso, de verdad es todo un honor para compartirles aquí en Viajando con Frego, y qué mejor que también tengo una invitada japonesa que nos va a hacer una pequeña guía turística en este restaurante. Hola. Welcome to my channel Viajando con Frego. Thank you very much. Thanks to you for accept my invitation to my channel Viajando con Frego. You're welcome and thank you very much. Thanks to you. Bueno, ella es Rika de aquí de Nishinomiya. Ella trabaja aquí en el restaurante. Ella también cocina, así que sabe pues todo el tema de los ingredientes, de la sazón, todo lo que hay que hacer para comerse un rico ramen aquí en Japón. はい、お願いします。少々お待ちくださいませ。どうぞ。Ay, doso. はい。 Ok, esta máquina que ustedes ven aquí es muy típica en Japón. En muchos restaurantes está esta máquina y vamos a aprender cómo se pide la comida aquí en Japón. Onegaishimasu, que te onegaishimasu. はい。At first, you put your money into the machine. Entonces ella nos dice que primero pongamos a el bill dinero. or coin. Aquí tengo mi dinero japonés, yenes, los yenes. Yes. Entonces este vale 1000, 1000. Yes. Ponemos acá. Yeah. Perfecto, recibe. And press the button, please. Presionamos el botón de lo que yo quiero elegir. Presiono. Ticket is Sale here. un tiquete, y con este tiquete, what can I do with this ticket? Show to the Yes. waiter? Hand it to the staff, please. Ok, entonces sostenemos este tiquete, vamos y nos sentamos, y el staff viene por el tiquete y pues ya sabe cuál es nuestro pedido. La característica más destacada de este restaurante, y lo que lo hace completamente diferente a todos los restaurantes, es que no forma parte de una cadena de restaurantes y que todos los fideos son hechos a mano aquí en el lugar. Mientras que muchas tiendas de ramen en Japón subcontratan la producción de fideos a proveedores especializados, este establecimiento elabora todo desde cero y de forma artesanal. Cada mañana desde muy temprano se preparan varios tipos de fideos, o como lo llaman aquí en Japón, narols. Hacen todo el pedido para todo el día y lo refrigeran para su posterior venta en su local en diferentes platos que ellos ofrecen. Este es el distintivo más importante de este restaurante. Crean sus propios fideos y marcan la diferencia respecto a otros restaurantes de aquí de la ciudad. ¿Susan? Él es el dueño del restaurante, él es el que nos ha dado permiso para hacer el video. Aquí es muy delicado, aquí no dejan grabar mucho en las cocinas. Él es Kazu-san, o en español vendría siendo Don Kazu. Con más de 12 años de experiencia en la industria del ramen, él es el actual propietario del restaurante Okamoto Shoyu Narol. Es chef, dueño, supervisor y definitivamente un apasionado a su trabajo y un artesano de ramen excepcionalmente talentoso. Las cocinas para los japoneses es un sitio muy sagrado y debe permanecer siempre muy limpio. Aquí el ramen, como en muchos restaurantes de Japón, es el plato más tradicional y procuran hacerlo lo más tradicional posible.
Su base es un caldo de shoyu, salsa de soya en español, cocido lentamente para extraer el máximo sabor. Se utilizan huesos de pollo y de cerdo combinados con ingredientes como cebolla, ajo, jengibre y neji, que es el cebollín japonés, para aportar profundidad al caldo. Por supuesto se mezcla con los fideos, narols, que son los fideos de la casa, y se sirve al plato con chasu, que en español es cerdo braseado. Una de las cosas más típicas y folclóricas de Japón es que mientras está comiendo el ramen, puedes hacer ruidos mientras estás comiendo, cosa que en Latinoamérica lo vemos como mala educación. Aquí en Japón lo ven completamente normal. That's the Japanese style to eat ramen. Bueno, ya hicimos el tour por la cocina para que vieran cómo se preparaba el ramen. Estos son los chopsticks para coger los narols. Estos son los narols que hacen aquí en el restaurante. Estos son narols originales de este restaurante. Y aquí es muy típico en Japón que se escuche el sonido mientras estás comiendo. O sea, es muy típico que tú llegues y hagas esto. Aquí en Japón, tranquilos. Yo sé que en Latinoamérica no se puede, pero aquí en Japón sí se puede. O ellos muchas veces no utilizan el cucharón, sino que ellos toman el plato y hacen esto también. Oichi, delicioso. Chotto kite kudasai, tomodachi, watachi, hochi, hanachi, hachi, cámara, video. Bueno, me quiero despedir aquí del restaurante. How is the name of the restaurant? Okamoto Shoyu Noodle. Okamoto Shoyu Shoyu Noodle. Noodle, que significa, Okamoto era el nombre del primer dueño, ahorita Katsu-san es el dueño. El narols, ya saben que después es como la pasta aquí de Japón. Vengo a agradecerle también aquí a Rika por hacernos la pequeña guía turística en este restaurante, y a Kazu-san, arigato gozaimasu. Thank you so much. 彼の、YouTube の最後はお別れはパカパカって言います。だから一緒にパカパカ言ってください。Okay. Y 1, 2, 3. Paca paca. Bien, bien, eso, paca paca. Paca paca. Menos mal me está ayudando con la traducción porque